Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sesión del seminario Kratos, que es un seminario multidisciplinario en estudios políticos, y a nombre del Colegio de Jalisco les damos la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión tenemos como una invitada de lujo a nuestra colega y amiga, la doctora Mariela Díaz Sandoval, quien ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero y con un tema muy interesante. La verdad, a mí en lo particular me llama mucho la atención y que la voy a escuchar con igual que quienes participamos de manera constante en este seminario, con otra perspectiva y otra discusión en materia de los temas políticos, ¿no? Entonces, ella nos va a compartir su participación intitulada Las ideas importan, el institucionalismo discursivo para el estudio del cambio político. Y bueno, ya hemos platicado más o menos de la dinámica para la doctora Díaz, que tiene aproximadamente 40 minutos para compartirnos y plantear las ideas que nos quiera exponer, no sin antes de leer una reseña curricular sobre su trayectoria y presentarlas a ustedes para quien no tiene o tiene el gusto de conocerla. La doctora Mariela Díaz Sandoval es profesora investigadora titulada del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es miembro del núcleo académico de la Maestría en Ciencia Política, de la Maestría en Estudios de las Violencias y Gestión del Conflicto y del doctorado en Estudios de Violencias y Derechos Humanos en dicha institución. Es doctora en Ciencias Sociales con mención honorífica, mención en Sociología por Flaxo México y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cuenta con perfil deseable PRODEP, ha participado como consultora del Banco Mundial en informes sobre el funcionamiento de las asociaciones públicas privadas en México. Es especialista en instituciones políticas, particularmente en partidos políticos. Sus líneas de investigación versan sobre instituciones, partidos políticos y violencia, democracia a nivel subnacional y democracia interna en los partidos políticos en México. Y de sus últimas publicaciones son tendencias organizacionales y democracia interna en los partidos políticos en México, los casos del PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, en coautoría con otro colega y amigo que estará el próximo año aquí con nosotros, Alberto Espejel Espinosa, editado por la UNAM. Eh, También ha escrito la siguiente obra titulada El Partido del Trabajo, Aprendizaje Estratégico y Sobrevivencia en las Izquierdas Mexicanas Hoy, las vertientes de la izquierda. También origen y ocaso de los nuevos partidos en el proceso electoral 2021, en concreto en el análisis del Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México y Partido Redes Progresistas en el Cotidiano, este órgano de revista académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Cotidiano. Y finalmente, de las últimas publicaciones, en 2021, el COVID-19 y castigo, medidas punitivas y coercitivas para atender la emergencia sanitaria a nivel subnacional en México, en la revista Regiones y Desarrollo Sustentable del Colegio de Tlaxcala. Estimada Mariela, te escuchamos con muchísima atención y es un gusto tenerte por aquí, aunque sea de manera virtual. Querido doctor Alberto, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí, un placer poder participar en este seminario Kratos, una iniciativa dirigida precisamente por el doctor Alberto Arellano, a quien nuevamente agradezco la amable consideración e invitación y bueno, esta iniciativa que es posible gracias también al Colegio de Jalisco, a quien quiero extender mi más sincero agradecimiento. Bueno, esta es pues una charla que a mí me interesa mucho hacer una como breve introducción sobre a qué nos referimos con el institucionalismo discursivo. Normalmente, bueno, ya sabemos que hay tres nuevos institucionalismos, nuevos institucionalismos se les dice, pero bueno, ya tienen su tiempo, de la década de los 70, 80 ya no son tan nuevos, ¿no? Son como un tanto contemporáneos conmigo, pero bueno, son jóvenes todavía. Entonces, sabemos ya de los nuevos institucionalismos tradicionales, que es el sociológico u organizacional, el histórico, el de la elección racional,
pero en realidad poco se ha abordado sobre el institucionalismo discursivo, a pesar de que tiene una gran potencialidad y que entra en discusión y también en crítica con los tres nuevos institucionalismos más conocidos. De hecho, hasta cabe la pena señalar que hay un nuevo institucionalismo que se llama institucionalismo feminista, que no es objeto de esta presentación, pero bueno, que se trata, por tanto, como toda discusión en ciencias sociales, de un cuerpo de perspectivas, de teorías sobre el que no existe unanimidad en métodos y en los presupuestos, en las hipótesis, ¿no? En términos generales, cada uno de los institucionalismos tiene una hipótesis central, pero en estos confluyen una gran cantidad de perspectivas metodológicas, de preguntas de investigación, ¿sí?, de alcances y de líneas de investigación que han sido tradicionalmente abordadas, ¿no? En el caso del institucionalismo discursivo, al igual que con el institucionalismo histórico, principalmente se han desarrollado trabajos desde la economía política y particularmente el tema de las políticas económicas. Sin embargo, ya ha cruzado otras discusiones debido, pues, a su potencial para poner énfasis en el papel que tienen las ideas en el cambio político y social. Entonces, esta exposición tiene como propósito introducirlos en ¿a qué nos referimos con institucionalismo discursivo? ¿Cómo están entendiendo las instituciones? ¿Cómo están entendiendo las ideas? ¿Y cómo están entendiendo el cambio político a diferencia de los otros tres nuevos institucionalismos, ¿no? Entonces, bueno, ya les decía que en ciencia política es una disciplina que cuenta con una diversidad de enfoques que permiten acercarnos a los fenómenos políticos, ¿no? Guy-Peters, en su libro seminal El nuevo institucionalismo, teoría institucional en ciencia política, señala que la ciencia política tiene sus raíces en el estudio de las instituciones, precisamente. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la disciplina rechazó dichas raíces en favor de dos enfoques: el conductismo por un lado y la teoría de la elección racional. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, las investigaciones en ciencia política principalmente estaban concentradas en estas dos grandes perspectivas. Sin embargo, algunos de los problemas que tienen estas miradas es que conciben a los individuos como seres racionales cuya racionalidad no está vinculada a las instituciones, a las reglas formales, informales, a las normas. Ese es uno de los grandes problemas. En este sentido, concentran su atención en el carácter psicológico, en el cálculo del posible beneficio personal, un símil de la acción racional con arreglo a fines, pero sin estar vinculado a los contextos, por un lado, y a las estructuras. Y esto permeó muchas agendas de investigación. Por ejemplo, se encuentra el área de los movimientos sociales de la escuela estadounidense. El estudio sobre el sistema político también está ahí. Y si bien tiene su potencialidad, el nuevo institucionalismo precisamente parte de esta crítica a poner énfasis en los individuos sin concebirlos en esta dialéctica, por decirlo de alguna manera, o en esta relación con la estructura. Un debate que en la sociología ya se venía dando, ¿no?, de inicios del siglo XX con Max Weber, por ejemplo, con Norbert Elias, que ya estaban discutiendo esta parte de cuál es el papel de la agencia, de la acción con respecto a las estructuras, ¿no? Entonces, en ciencia política, pues también es un debate muy importante y es lo que le da precisamente motivación y germen al nuevo institucionalismo. En la década de 1980, precisamente, es cuando vemos un cambio de gran envergadura y se empieza a poner atención en el papel de las instituciones, pero no solo de las instituciones formales, en específico de las constituciones, de los regímenes políticos, de los congresos, sino también en las
instituciones informales, lo que no se encuentra escrito. Un ejemplo muy claro de las instituciones informales es lo que Guillermo O'Donnell mencionaba como la otra institucionalidad, ¿no? Para entender cómo se dio el proceso de transición a la democracia y de construcción de la democracia en América Latina. En este sentido, para el nuevo institucionalismo, que retoma elementos del viejo institucionalismo, pero parte de concebir también el elemento de lo informal como parte de sus explicaciones, propone dilucidar el papel de las instituciones, como predominantes en el cambio político. No son los individuos los agentes del cambio, ¿no? Los individuos, así como lo pensaban los enfoques conductuales y de la teoría de la elección racional, sino que son las instituciones que además, dependiendo la perspectiva, son producto de, pues pueden ser producto de ciertos intereses, pero de individuos anclados en un contexto específico. Es una discusión bastante interesante que además confluye con la globalización y la emergencia del neoliberalismo, en específico para el caso del institucionalismo histórico, que encuentra sus raíces en la escuela weberiana sobre el Estado. Ahora bien, me parece importante dejar claro o acercarnos a qué nos referimos con estos prefijos de viejo y nuevo institucionalismo. Bueno, el primero surgió a finales de la década del siglo XIX, o sea, ese sí es viejo institucionalismo del siglo XIX, y tuvo su auge, por decirlo de alguna manera, hasta mediados del siglo XX. Aquí se ponía énfasis en el Estado, concibiéndolo únicamente como una estructura político-legal. Se parte de la idea de que la acción se da en contextos institucionales y que estos inciden en la conducta y en las decisiones de los actores y de las colectividades. Pero en particular, estos contextos son formales. Entonces, una vertiente del viejo institucionalismo, por ejemplo, son estos estudios constitucionales, pero no es la única. Estos estudios constitucionales en donde pues comparaban constituciones, comparaban normativas entre países, pero no se daba cuenta de la dinámica informal. De hecho, se siguen haciendo ese tipo de trabajos y tienen su valía, sobre todo como estudios exploratorios en el campo en el que yo trabajo, que es el de la democracia interna en los partidos políticos. Las primeras investigaciones precisamente partieron de la comparación de estatutos entre partidos políticos y además tomar en consideración únicamente las reglas formales, en este caso los estatutos, nos permite abarcar una gran cantidad de casos, ¿no? Cosa que podría ser un tanto más compleja si concebimos, además de las reglas formales, lo informal. Entonces, en términos de practicidad, nos ayuda a hacer esta comparación entre reglas formales para poder conocer, al menos en ese ámbito, cómo se encuentra la democracia interna en los países, en los partidos políticos en América Latina. Ahora bien, este tipo de institucionalismo, el viejo institucionalismo, además de poner énfasis en el ámbito de lo legal, para se pone un énfasis, como ya comentaba, en la comparación de sistemas formales y se pone un énfasis en la incidencia del Estado sobre la sociedad. Además, hay un énfasis en el mejoramiento del gobierno, donde se privilegia la elaboración de trabajos normativos sin realizar una clara distinción entre precisamente los límites de este tipo de trabajos y la realidad. Es decir, nuevamente, sin tomar en consideración el ámbito del informal. Este institucionalismo evidentemente tuvo su límite y una respuesta fueron los enfoques conductistas y de la teoría de la elección racional, en donde pues ponen énfasis y ponen en el centro del análisis a los individuos, ¿no? A diferencia del otro institucionalismo que se pasaba por alto esta dimensión. Ahora bien, ambas perspectivas han sido muy importantes, el conductismo y la teoría de la elección racional, muy importantes en la ciencia política.
Por su lado, la perspectiva conductual pues tiene su origen y tiene su fuente de que nutre teóricamente en la psicología conductual, mientras que la teoría de la elección racional encuentra su origen en la economía. De hecho, hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, en el caso de la teoría de la elección racional, en donde se explica el comportamiento político. Por ejemplo, tenemos el caso de Downs, donde concibe los partidos, que los partidos interactúan en un mercado en donde llevan a cabo una oferta para obtener cargos y actúan como actores maximizadores. Por otro lado, también tenemos el trabajo de Hirschman, en donde, partiendo también desde esta idea de la economía sobre el funcionamiento del mercado, acuña estas dimensiones, lealtad, voz y salida, que nos ayudan a entender lo que ocurre al interior y entre los partidos políticos. Y ahora que tenemos un proceso electoral adelantado con el caso de Brass, esto de lealtad, voz y salida, pues nos ayuda un poco, bueno, nos ayuda bastante a poder entender lo que va a pasar, que todavía no tenemos claridad. Hacemos ahí algunas proyecciones sobre lo que más le conviene a Marcelo Ebrard, o más bien sobre lo que le conviene o puede él llevar a cabo como actor racional en este entorno en donde buscaría maximizar sus beneficios partiendo desde esta perspectiva, por supuesto. Sin embargo, esta perspectiva, como ya les decía, encuentra su límite, y este límite tiene que ver con las transformaciones del Estado en la década de 1980, en donde comienza a tomar forma un conjunto de perspectivas, en donde aquí destaco el trabajo de Peter Hall y Rosemary Taylor, en donde ellos identifican 3 institucionalismos en la ciencia política. Entonces tienen este trabajo importantísimo, es un artículo que yo les recomiendo, si nos están escuchando, si nos están viendo estudiantes, pues que se tiene que leer como parte de nuestra formación en la ciencia política. Es la ciencia política y los 3 nuevos institucionalismos, donde estos autores identifican las nuevas corrientes del institucionalismo ya para ese momento, y que llegan a la conclusión de que no hay un institucionalismo, sino muchos. Y a partir de este momento es donde se abre la veta para poder incorporar nuevas perspectivas dentro del institucionalismo, en donde se encuentra el institucionalismo discursivo. Ahora bien, es preciso clarificar a qué nos vamos a referir con institución. No existe un consenso, evidentemente, y en las escuelas institucionalistas, pues cada una parte de definiciones apropiadas a su dimensión ontológica, epistemológica y metodológica. Pero para propósitos de esta exposición, concibo a las instituciones como un rasgo estructural de la sociedad, como que pueden ser formales, como una legislatura, un órgano dentro de una burocracia, un marco legal, o informal. Por ejemplo, el conjunto de normas compartidas no escritas y valores. Ya les decía, por ejemplo, la otra institucionalidad de Guillermo O'Donnell puede ser un ejemplo de ello. Las instituciones, aquí la relevancia es que las instituciones van a trascender a los individuos, a diferencia de los enfoques conductuales y de la teoría de la elección racional. Nuevamente estamos en esta discusión que, como ya les decía, en la sociología también se estaba dando en la relación entre agencia y estructura, instituciones y actores. ¿Cuál es la predominancia de o cuál es la posición de cada uno de estos, y cuál es la potencialidad también de cada uno de estos en el cambio político? Ahora bien, dado que las instituciones trascienden a los individuos e involucra grupos de individuos, también las instituciones involucran a este conjunto de interacciones pautadas, regulares, que son predecibles según las relaciones en las que se inserten, ¿no? Un ejemplo puede ser, y un ejemplo tal vez muy simple,
de que estaríamos hablando de ahí un indicio de una institución. Por ejemplo, cuando la gente va a tomar un café, ¿no? Decide ir a tomar un café, puede ser, es una, diría Anthony Giddens, pues puede ser, forma parte de un ritual, ¿no? Hablando en términos sociológicos, donde lo que no interesa en sí mismo es el café. Bueno, hay a quienes nos encanta el café, ¿no? Pero en sí mismo no interesa tanto el café, sino la ceremonia en torno al café, por ejemplo, encontrarse con un grupo de amigos, convivir, ¿no? Ahora bien, en términos políticos, cuando esta reunión en un café se realiza a cierta hora del día, cierto día, y donde participan además actores políticos, ahí estaríamos hablando de un indicio de una institución política, ¿no? Una institución política informal. Por ejemplo, están las reuniones del Partido del Trabajo que se llevan a cabo todos los miércoles y son prácticamente casi reuniones que duran hasta altas horas de la noche, y ya se sabe que todos los miércoles porque se reúnen para hablar de temas políticos. Entonces, bueno, es un ejemplo muy simple que va de eso a ya el funcionamiento del Estado como una institución, de sus distintos componentes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, desde la perspectiva de las capacidades estatales, tiene un importante componente institucional en donde se requieren reglas, regularidades para poder cumplir con las funciones del Estado. Y estas reglas y regularidades toman la forma tanto de normas, de organizaciones, en donde participan actores y donde además tienen lugar también reglas informales. Aunque puedan ser negativas o no, pero bueno, ahí están las reglas informales. Entonces, la gran valía de este trabajo de Rosemary y Peter Hall es precisamente el identificar estos tres institucionalismos, ahí en la finales de la década de los 80, y poner énfasis precisamente en el papel de las instituciones. Estos institucionalismos, que es el institucionalismo de la elección racional, el institucionalismo sociológico, el institucionalismo histórico, antes de entrar en materia del institucionalismo discursivo, tienen una serie de variables clave o centrales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del institucionalismo de la elección racional, un elemento clave es el cálculo estratégico, ¿no? Está interesado por las reglas y procedimientos en donde las instituciones van a ser concebidas como soluciones a los problemas. El conflicto puede derivar en la creación de instituciones, ¿no? Y a su vez las instituciones pueden ser una solución para los conflictos. Así se han visto. Un ejemplo muy claro en este aporte se encuentra pues el trabajo de Douglass North, por ejemplo, o el libro Jugadores con Veto de Sebelis, ¿no? De cómo funcionan los congresos. En el institucionalismo sociológico se pone énfasis en la dimensión cultural y están interesados acá por las interacciones sociales, ¿no? Para identificar patrones culturales. Su principal fortaleza es resaltar la parte de la legitimidad de las reglas, ¿no? Un tópico central en la sociología. ¿Por qué una regla o por qué en una organización o en una institución las reglas son aceptadas o no son aceptadas? ¿No? Esto tiene específicamente que ver con la legitimidad, y un campo ahí bastante robusto se ha desarrollado en la teoría de las organizaciones, pero también encontramos, por ejemplo, el trabajo de Marci Olsen, donde el tema central es por qué una norma tiene legitimidad, y uno de los textos seminales que, si bien no es institucionalista sociológico, pero sí ha servido como fuente o como uno de los textos centrales en este enfoque, es el de Luckman y Berger sobre la construcción de la realidad social,
¿sí? Es como uno de los temas más importantes. Todos estos enfoques también abordan el cambio social, el cambio político, pero con características particulares. Ahora bien, el institucionalismo histórico, que los tres institucionalismos tienen convergencia con el institucionalismo discursivo, pero el institucionalismo sociológico y el histórico particularmente tienen ahí una discusión bastante cercana con el institucionalismo discursivo. Sin embargo, no logran colocar a las ideas como factores causales en el cambio político. Son las ideas junto con otros elementos, pero no las ideas y los discursos en sí mismos, que es lo que se hace el institucionalismo discursivo. Este enfoque, que en lo particular a mí me gusta bastante, el institucionalismo histórico, porque tiene esta vena también sociológica, weberiana, ¿no? De la construcción de las instituciones, de la construcción del Estado. Los trabajos más importantes acá están los de, es el Trayendo al Estado de Regreso, de Peter Evans y Teda Skocpol. También acá encontramos el trabajo de Peter Evans, Autonomía enraizada, precisamente las investigaciones de Peter Hall sobre las variedades de capitalismo. Un énfasis importante de este enfoque cuando surge es en la economía política, es decir, cómo las políticas, cómo el neoliberalismo fue el marco para impulsar políticas económicas con un sello determinado. Entonces acá se comparaban entre países y tomaban como una variable central el papel del Estado, en donde, por ejemplo, estados con una baja institucionalidad, pensemos en el caso, o con una nula institucionalidad, pensemos, por ejemplo, en el caso del Congo, Zaire, ¿no? Es el análisis que realiza Evans, donde no tenían o sea, no había Estado, no había capacidad de recaudación, no había ni quien hiciera cumplir las reglas. Pues en esos casos las reformas orientadas hacia el mercado se aplicaron de una manera pues mucho más agresiva, con efectos aún más perversos, a diferencia, por ejemplo, de países como Corea del Sur, en donde tenían una burocracia más consolidada, con una historia de larga data, en donde el Estado funcionaba de manera adecuada, con niveles altos de autonomía y de capacidad, y lo que permitió que esta incorporación a la economía global no fuera como ocurrió en el caso de Zaire, ¿no? Pero acá, aunque el componente de las ideas y de los discursos está, no es la variable central. Ahora bien, ya entrando a materia del institucionalismo discursivo, para analizar o para concebir o para darle justificación a este enfoque, a mí me interesa retomar esta discusión normativa sobre la democracia discursiva, porque la democracia discursiva, uno de los principales exponentes es John Dreiser, y él básicamente lo que señala es que precisamente la democracia no tiene que ver únicamente, como señala la democracia liberal, no únicamente se da en el ámbito de las instituciones formales, ¿sí? Sino que se da en esta confluencia de discursos de distintos actores, en donde además el tema central es el software, así le denominan los estudiosos del discurso en este ámbito, del software, en donde en la ciencia política tradicionalmente estamos interesados en el hardware, así como de computadora, en lo que se puede ver, pues el software es lo que no podemos ver, ¿no? Colin Hay señala precisamente que los cientistas políticos prefieren estudiar las cosas que pueden ver, medir y cuantificar. Por tanto, los discursos se oponen a esta preferencia tradicional de los cientistas políticos. Desde la ciencia política, las ideas y los discursos son concebidos como vagos y amorfos, de tal suerte que los enfoques dominantes en esta disciplina han relegado la importancia de analizar la naturaleza de los significados de la acción política.
Ya desde la filosofía, desde la epistemología de la ciencia, por ejemplo, y desde la filosofía, desde algunas posiciones en la teoría, podemos encontrar ahí la relevancia de las ideas. Por ejemplo, tenemos el trabajo de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, en donde ve cómo este cambio en la ciencia tiene que ver con los paradigmas, y los paradigmas van a responder, este cambio en los paradigmas van a responder también a cuestiones en el entorno en el que estos tienen lugar. Y son además un conjunto de preceptos, de hipótesis, de teorías científicas que la comunidad epistémica va a defender para poder, o va a partir o se va a arropar de estas ideas para explicar los fenómenos políticos. Entonces va a haber paradigmas predominantes que en un momento van a entrar en crisis y van a llegar otros paradigmas. Entonces acá tenemos un claro ejemplo del tema de las ideas. Por otro lado, otro trabajo importantísimo es la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, en donde señala precisamente que las ideas religiosas tienen un papel importante en el cambio socioeconómico en los países anglosajones. Max Weber señala en una explicación distinta a la que realiza Karl Marx sobre el capitalismo, que los países anglófonos, de habla inglesa, y los países en donde se desarrolla de manera importante el capitalismo, en Europa coincide este surgimiento del capitalismo con la reforma protestante, ¿no? Y en particular con el luteranismo y con el calvinismo. Es donde la salvación no la van a lograr los individuos con base en el pago de indulgencias, sino por medio del trabajo, ¿no? Entonces, estas ideas religiosas juegan un papel importante precisamente en el cambio socioeconómico de estos países para adoptar el modo de producción capitalista. Entonces, bueno, ahí tenemos además otro ejemplo bastante importante. Precisamente aunque el institucionalismo discursivo no ha tenido un peso tan importante en la literatura, aunque si revisamos hay importantes trabajos, pero normalmente acudimos a los nuevos institucionalismos tradicionales, pues, en la década de los 80, cuando empezamos a ver este giro hacia las ideas, que tiene implicaciones epistemológicas y metodológicas. Vivian Schmidt es una de las exponentes principales y señala bajo este enfoque que las ideas, por un lado, tienen nos ayudan a entender el cambio político, pero no debemos dejar de lado el proceso por medio del cual estas ideas pueden ser más efectivas que otras para la formulación o para impulsar la formulación de políticas públicas. Y a esto se le llama el proceso discursivo, que puede ser comunicativo y coordinativo, ¿no? Ahora bien, me interesa en este sentido identificar los distintos tipos de ideas para ya ir entrando en materia en el institucionalismo discursivo. Para el institucionalismo discursivo, y voy a ir también colocando ejemplos, existen distintos tipos de ideas. Unas son las cognitivas y las otras son las normativas. Las cognitivas, por un lado, básicamente le van a decir a los actores qué hacer en determinados momentos. Son estas ideas que van a proveer recetas, mapas y guías para la acción política, y en particular para la formulación de políticas públicas. Por otro lado, las ideas normativas, que están constituidas por valores, van a dar cuenta sobre lo bueno y lo malo de determinada situación. Este tipo de ideas van a servir para legitimar políticas. Al concebirlas
y justificarlas como las más apropiadas. Por un lado, mientras las ideas cognitivas le dicen a los actores, hay que hacer esto para resolver un problema determinado, pensemos, por ejemplo, el tema del nuevo aeropuerto, ¿no? El gobierno de Enrique Peña Nieto, y bueno, ya tiene su antecedente desde el sexenio de Vicente Fox, deciden llevar a cabo un nuevo aeropuerto. Entonces, toman en consideración acá pues el conjunto de justificaciones de carácter teórica y técnica para poder impulsar el proyecto. Pero las políticas no solamente tienen como germen estas ideas técnicas, de teorías, de estudios de especialistas, también tienen un componente normativo, donde los actores van a considerar como lo más apropiado llevar a cabo o no este tipo de proyectos. Entonces acá tenemos el tema central, la necesidad de hacer un aeropuerto. Ahí está, ¿no? Y viene desde un poco antes del sexenio de Vicente Fox, ¿no? Hacer un nuevo aeropuerto, y es algo que precisamente Andrés Manuel López Obrador y en su gobierno forma parte de uno de los temas centrales dentro de estas consultas que lleva a cabo. El aeropuerto, pero ¿a dónde el aeropuerto? Entonces acá ya entramos en el campo de las ideas normativas sobre qué es lo más apropiado, ¿no? Y que sirve, por tanto, para legitimar. En este caso, Andrés Manuel López Obrador justifica la cancelación por medio de la consulta, pero justifica la cancelación del nuevo aeropuerto pues con base en estos argumentos en torno a la corrupción, por ejemplo, a las características de los contratos que se otorgaron, que va de la mano además con su retórica anticorrupción, que fue parte de de sus propuestas para llegar a la presidencia de la República, y uno de los temas centrales dentro de sus políticas de gobierno, el tema de la corrupción. En el caso, por ejemplo, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, como un proyecto que fue finalmente ya materializado por Enrique Peña Nieto, acá la legitimidad tuvo que ver pues con que de esa manera, además, pues se iba a cubrir una demanda necesaria ante la insuficiencia del nuevo aeropuerto. De hecho, los dos gobiernos coinciden con esta incapacidad del aeropuerto de la Ciudad de México para cumplir con la demanda. Sin embargo, en el caso del gobierno de Peña Nieto, tuvo que ver con el tema de que no se iba a gastar dinero del presupuesto público para poder llevar a cabo esta obra, porque la misma iba a ser financiada gracias al TUA, a la tarifa del uso aeroportuario, y por medio del establecimiento de contratos de asociaciones público-privadas. Entonces, por un lado, por tanto, tenemos estas ideas cognitivas, que es lo que define a los actores qué se tiene que hacer, ¿no? Y por otro lado, tenemos las normativas, que involucran cómo los actores van a justificar sus decisiones. Ahora bien, dentro de las ideas cognitivas tenemos también otros dos subtipos. Ahí se desprenden dos subtipos de ideas cognitivas. Por un lado se encuentran los programas y por otro lado los paradigmas. Los programas son estas ideas que ayudan a tomar decisiones y que básicamente son ideas técnicas y de carácter científico. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la década de los 70, cuando viene la crisis del keynesianismo. Los economistas señalaron que reduciendo el gasto público se iban a estabilizar los niveles de inflación, en conjunto con llevar a cabo otra serie de políticas tendientes a transformar al Estado, ¿no? Entonces, todo esto lo basaron con modelos económicos para tomar a cabo las decisiones. Pero por otro lado, estas ideas fueron justificadas. Se conformaron estos grupos de élite, de economistas de élite, donde
y un ejemplo claro son los Money Doctors en América Latina, formados en la Escuela de Chicago, en donde ellos lo mostraban como la única solución posible. Y entonces la legitimaban a partir, pues, de sus discursos, de sus posicionamientos, de sus artículos científicos. Y entonces las ideas cognitivas que nos hablan sobre cómo va a solucionarse un problema, tienen esta parte, por un lado, lo técnico, que al final de cuentas son ideas, que no es la única opción para poder resolver un problema. Y un claro ejemplo en economía es precisamente la escuela keynesianista y la monetarista, que la monetarista pues luego entró en crisis y llegaron todos estos trabajos de Tomás Piketty, de Paul Krugman, para señalar pues que el monetarismo había generado problemas bastante graves que necesitaban ser revertidos. Entonces, por un lado, está esta parte que ya les decía, de las ideas cognitivas, en donde tenemos las teorías, las posiciones técnicas, y por otro lado, estas ideas defendidas por los grupos, donde señalan, por ejemplo, es que es más apropiado bajar el gasto público porque eso nos va a dar más eficiencia en el funcionamiento del Estado, y a partir de ahí empiezan a desarrollar otro tipo de enfoques como la nueva gestión pública, comienzan a generar posicionamientos políticos, comienzan a generar también insumos para la toma de decisiones políticas, y estas ideas técnicas se conjugan o confluyen con estas ideas que la propia élite va a defender sobre lo que ellos consideran, sobre lo que ellos consideran pues son estas teorías que pueden alterar. Por otro lado se encuentran las ideas normativas que nos señalan lo que es lo bueno, lo más apropiado sobre una situación. Acá entra en consideración ya la cuestión del papel de la ciudadanía, por decirlo de alguna manera, o de el público, por decirlo de otra forma, ¿no? Entonces, este tipo de ideas constituyen las actitudes, las suposiciones, lo que es deseable o no, compartidos por grandes segmentos del público. Acá, por ejemplo, podemos pensar en el papel, en el rol de los programas sociales. En particular, por ejemplo, de ahorita que está toda la discusión sobre las pensiones a los adultos mayores, las pensiones sobre los expresidentes, ahí ya podemos ver el tema, por ejemplo, de cuáles son las posturas de amplios sectores de la población sobre los programas sociales, ¿no? Ahora que Vicente Fox mencionó sobre que Xóchitl Gálvez le devolviera la pensión, y que a su vez Xóchitl dijo, bueno, vamos a financiar un programa para de seguro médico, de seguro de gastos médicos mayores. Esto dio toda una discusión sobre cómo Xóchitl Gálvez ya después al final corrigió y dijo que no, bueno, que van a mantener los programas sociales, que se van a mejorar los programas sociales y que no iba a regresar las pensiones a los expresidentes, tomando también como referencia un poco lo que se estaba diciendo en el público, en los medios de comunicación. Y aquí entonces podemos ver cómo se van definiendo posiciones políticas a partir de un tema que es el papel del Estado en la cuestión de la política social, en que ahora estamos en un momento donde es impensable para los políticos que lleguen, que están ahorita, pues que van a contender por la presidencia de la República, es impensable cancelar los programas sociales, porque saben que, bueno, estos tienen una gran aceptación, además de que, de acuerdo con los últimos informes, se redujo la pobreza
y que podemos estar a favor o en contra, pero pues al menos, por ejemplo, la principal fuerza de oposición, que es la que encabeza el Frente Amplio con Xóchitl Gálvez, pues ya se posicionaron además ahí como defensores de los programas sociales, ¿no? Entonces acá es bastante interesante cómo estas ideas sobre el papel del Estado, no solamente en la economía, sino también el papel del Estado en su relación con los ciudadanos, con el tema de la ciudadanía, va moldeando la acción política de los actores. Por otro, ya finalmente dentro de estas ideas normativas se encuentran las ideas como marcos. Y acá aparecen, y va de la mano con lo anterior, como ya propiamente los pronunciamientos públicos de los tomadores de decisiones para lo que ellos dicen en los discursos públicos sobre un tema en específico, ¿no? Sobre cualquier situación, por ejemplo, en el tema del aeropuerto, lo que se dice ya en el discurso público, cómo el gobierno defiende esta postura. Por otro lado, el tema del aeropuerto, también nosotros, en cuanto a estas ideas como sentimientos públicos, podemos rastrear ahí en los medios de comunicación cómo van entendiendo o cuáles son sus posturas en torno a estas decisiones defendidas por el gobierno. Entonces, aquí, en el institucionalismo discursivo, por un lado, interesa las ideas en sus distintas dimensiones, es decir, a diferencia del institucionalismo histórico, en donde las ideas son producto de shocks externos, en este caso las ideas juegan un papel importante en el cambio político y las ideas en sí mismas permiten explicar el cambio. Ya decía, permiten explicar el cambio y son objeto de análisis por el hecho de que a nosotros acá nos va a interesar identificar cómo los actores lo dicen, en qué momento lo dicen, en qué contexto lo dicen y ante quién lo dicen. Quienes han estudiado en este enfoque se han enfocado en el estudio, en el análisis del funcionamiento de las instituciones monetarias, en particular de los bancos centrales y del Banco Central Europeo. Y lo que han encontrado, por ejemplo, es que lo que ahí se discute no resuena en el discurso público, ¿sí? No necesariamente, por tanto, lo que se discute ahí tiene que cruzar al discurso ya del público, de los medios, en particular de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se parte que son decisiones técnicas, que pues la gente no estamos versados y que por tanto no vale la pena discutir al respecto, ¿sí? Sin embargo, hay temas que sí son discutidos en el discurso público y tenemos ahora, pues básicamente son varios ejemplos. Ya les decía yo el del nuevo aeropuerto, que ahí podemos, por ejemplo, identificar en los dos tipos de proyectos, tanto en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México como el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Ahí, cuando nosotros analizamos los documentos que dan justificación a los proyectos y los estudios técnicos de los proyectos, en ambos proyectos se señala la necesidad de construir un aeropuerto ante la incapacidad que tiene el aeropuerto Benito Juárez, que ya hemos visto siempre en temporada de lluvia se inunda, que bueno, se ha señalado que es ya insuficiente para poder, y ya con esto ya voy cerrando, es insuficiente para poder procesar la demanda de vuelos. En ese sentido, hay algo que se tiene que hacer y los dos gobiernos actuaron de una manera distinta. Por un lado, el gobierno de Peña Nieto impulsó el esquema de asociaciones público-privadas para financiar
el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y por otro lado, Andrés Manuel López Obrador lo financió con obra pública, es decir, que no se le va a pagar en el largo plazo a empresas para el desarrollo del proyecto. Entonces, en los dos casos se justificó de manera técnica, pero también hubo una justificación como lo más apropiado, ¿no? Como ¿por qué por qué era necesario en el caso de Andrés Manuel López Obrador cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? En el caso de Enrique Peña Nieto, ¿por qué era necesario construirlo en Texcoco? Y el plus de financiarlo por medio de la tarifa de uso aeroportuario y las asociaciones público-privadas. Entonces, acá ya con esto cierro. Lo que interesa en el institucionalismo discursivo, por tanto, es identificar cómo los actores van definiendo sus posturas con base en ideas de carácter técnico y con base en ideas ya como valores que ellos defienden como lo más apropiado, y el éxito de estas ideas va a depender del contexto en el que tenga lugar en ese momento. Evidentemente, hablar, por ejemplo, de la construcción del aeropuerto, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, por ejemplo, en la década de los 90, construirlo con obra pública básicamente era impensable. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el tipo de obra de infraestructura que se estaba desarrollando era por medio de concesiones, ¿no? Y esa era la mirada predominante y la perspectiva predominante en el financiamiento de obra pública. Ahora estamos mirando hacia una nueva forma desde el gobierno, que no quiero decir que sea la mejor ni la peor, sino que ellos justifican sus decisiones, una forma de financiar obra pública ya no con base en recursos del sector privado, sino con fondos estatales. Entonces, finalmente, por tanto, acá lo que interesa es identificar cómo los actores van defendiendo sus posturas y cómo estas posturas van a tener incidencia en el cambio, en particular en la formulación de políticas públicas. Otro ejemplo muy básico, y sí ya prometo cerrar con esto, el caso de la reforma energética, ¿no? El cómo, por ejemplo, en 2008 esta reforma no se aprobó y en 2013 logra aprobarse la reforma energética, a pesar de que había ahí un consenso, pero no estaban las condiciones institucionales para posibilitar la aprobación de esta reforma, que como ya les decía, había un consenso porque además ya en los hechos la Comisión Federal de Electricidad ya había estado impulsando estas concesiones de autoabasto, ¿no? Entonces ya la reforma energética permite el autoabasto, así como otras medidas en el campo ya de la petroquímica por medio de las concesiones para la explotación de las mismas. Entonces, esta exposición tenía como propósito básicamente a ustedes introducirlos en la importancia de las ideas en la ciencia política como elementos que nos permiten entender las políticas públicas, que las políticas públicas no surgen porque son la única opción la única opción que se le ocurrió a los tomadores de decisiones, sino porque estas están sustentadas en ideas científicas, en paradigmas, y a su vez los tomadores de decisiones aceptan estas como las más adecuadas y por tanto las defienden en el ámbito ya para tomar forma como política pública, y este proceso es el que interesa analizar en el institucionalismo discursivo. Muchas gracias, doctor Alberto. Espero haya quedado clara la exposición. Hola, muchas gracias, Mariela. Al contrario, bueno, déjame decirte que el título de tu ponencia
o propuesta ya causa revuelo, obviamente, en el campo de la ciencia política. Sin embargo, en lo personal, digo, me recuerda a un texto de hace 15 años del mismo Guillermo Sejudo cuando trataba de ver la importancia del discurso en las políticas públicas. Si ustedes saben de este libro que digamos que todos los colegas y la banda del CIDE, que pues se trataba de meter estas perspectivas que pueden ser desde el nivel técnico cualitativo hasta, pues obviamente nos lleva a los grandes debates en Occidente, ¿no? De idealismo, materialismo, objetividad, subjetividad, empirismo, racionalismo, racionalidad, emoción. Tú claramente lo pusiste a lo mejor con una metáfora del software y el hardware. Y obviamente cuando yo no sé, digo, al final, y es algo que te planteo y de ahorita le doy uso de la voz a los asistentes del doctorado, digo, del seminario, sobre todo porque son estudiosos de ciencia política, ciencias políticas, de que en esta, no sé si conozcas a uno de los autores, yo creo que sí, pero precisamente porque me llamó la atención, estaba hurgando, de Adolfo García, ¿no? Precisamente que estaba enarbolando por esta idea del institucionalismo discursivo y a mí lo que me llama la atención, y te lo planteo como una pregunta para que tú, oye, yo ahorita les doy el uso de la voz a los colegas porque me llama mucho la atención, sobre todo yo trabajando ya en términos profesionales, políticas públicas, para mí no me desagrada pues la idea, ¿no? O sea, en algunas partes la comparto en las cuestiones antropológicas, sobre todo porque ya incluso hablamos de evaluaciones cualitativas y perdón, se me fue la señal aquí en el colegio, no sé, perdón, me quedé, te decía la pregunta muy concreta y volviendo al punto es de, ¿cómo sientes que acepta el gremio politológico el concepto de neoinstitucionalismo discursivo? Yo cuando abordé y trabajé el neoinstitucionalismo, buena parte con el que trabajé fue neoinstitucionalismo histórico, porque daba pie pues a esta idea de los rituales, de las ideas, y eso después me llevó al campo de la antropología, lo voy a decir como de manera personal y profesional, ¿no? Y obviamente todo eso implica un posicionamiento teórico, metodológico y epistemológico al respecto. Esa sería mi pregunta y no sé si alcancé a decirte que del autor que también está en estos debates de Adolfo García y Santos, ¿no? De que también está pues haciendo estos esfuerzos de darle solidez a esto que puede ser en ciencias sociales, sabes que hay viejos problemas, nuevos conceptos para viejos problemas. Entonces, ¿hasta qué punto volvemos a cosas novedosas o no? ¿O cómo se revisten? Esa sería mi pregunta y abro el uso de de las preguntas a los asistentes al seminario y con muchísimo gusto sírvanse a levantar la mano y les doy el uso de la voz, aunque aquí, como siempre Luis Fernando nos plantea una serie de batería de preguntas, pero no sé si de los asistentes quisieran plantear una pregunta de viva voz. Los escucho, veo dos manos levantadas. Luis Fernando, te escuchamos, te voy a... Adelante. Y luego Juan Enrique. Fernando, adelante, tienes el uso del micrófono. Buenas tardes, profe Arellano. Bueno, pues más que nada, el partido que mencionó fue de redes progresistas, se llama Redes Sociales Progresistas. También mencionar algunos datos acerca del nuevo aeropuerto, que se canceló por consulta popular debido a que, según en mi tesina mencioné, ese aeropuerto quedará abastecido de la más alta tecnología, según la Secretaría de las Comunicaciones y Transportes, pero hasta ahora, en el asunto del espacio aéreo, aunque Estados Unidos ya quedó de que nos subiría a categoría 1 en el espacio aéreo de ahí en fuera, no se han hecho ninguno de los cambios en cuanto a la situación del espacio aéreo del nuevo aeropuerto. En resumidas cuentas, con estas pequeñas acciones que está implementando
el gobierno para con la reducción de las operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y quererlas transferir al NAIFA, literalmente, y como dice el dicho, con un dedo no se puede tapar el sol. Eso es mi punto de vista. Y las preguntas vienen siendo, ¿cuáles son críticas y los desafíos más comunes que se asocian con el del enfoque del institucionalismo discursivo en el estudio del campo político? ¿Y cómo se aplica el institucionalismo discursivo en el análisis de problemas políticos contemporáneos en nuestro país? Y además del Partido del Trabajo que mencionó de que hacen reuniones hasta altas horas de la noche, hay otros partidos que también, y al igual que el Partido del Trabajo, en cuanto a este país, hacen respectivos estas reuniones. Y por último, si puede aportar bibliografía, la bibliografía que mencionó a lo largo de este chat, para que nos demos una idea del conocimiento más a fondo del institucionalismo, y si nos puede compartir por chat las redes sociales o su correo electrónico para solicitar, en este caso, bibliografía adicional aunado al institucionalismo. ¿Es cuánto? Juan Enrique, te escuchamos. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bien. Buenas tardes. Aquí la duda que tengo es sobre el contradiscurso que llega a manejar, o fue lo que llegué a interpretar que menciona la doctora Mariela Díaz, el contradiscurso que menciona cierto sector político, en este caso referente a las políticas públicas, como dirigido a un sector que pueda ser minoritario o a un sector no tanto populista, sino en el caso de lo que menciona Verástegui o en su momento antes de Xóchitl Gálvez, de las políticas públicas van encaminadas a un sector político o a un grupo político, ya sea con mucha fuerza económica o que relativamente es una minoría en cuanto a números. Pero ¿cómo se vislumbra esa agenda pública dentro de quehacer institucional? O sea, si vamos a quitar unas políticas públicas, pero mejor me retracto, como lo que hace Xóchitl Gálvez, o me sigo planteando una idea como lo que está haciendo Verástegui, que sabemos que Verástegui no va a proseguir, bueno, eso es lo que yo creo, pero ¿dónde queda esa postura mediante las políticas públicas para la implementación de políticas sociales o alinearse a la agenda política y a la agenda pública institucional? Esa sería mi duda y muchas gracias. Si gustas en esta primera ronda, Mariela, te escuchamos con muchísimo gusto. Muchas gracias, Alberto. Y también gracias por las interesantes preguntas a los tres. En cuanto a la primera, sobre cómo se ve este enfoque, creo que cuando hacemos una revisión de la bibliografía, en realidad no hay tantos trabajos desde el institucionalismo discursivo. A nivel de América Latina ya tenemos investigaciones relevantes, pero si lo comparamos con el institucionalismo histórico, pues no, la diferencia es bastante grande, considerando que ya es un enfoque pues que tiene sus años y que además yo creo que aquí está el verlo con recelo desde la ciencia política y en particular desde los institucionalistas, pero a su vez el institucionalismo ve con un tanto de recelo otras perspectivas, por ejemplo en la sociología, donde también se toma como pieza fundamental el papel de las ideas, el papel de la ideología, ¿no? Entonces, sí creo que es preciso, y acá yo lo vinculo con cuáles son las debilidades, las posibles críticas, el tema de la metodología. Me parece que es algo en lo que tenemos que avanzar. Ya Vivian Schmidt, y sí voy a compartir en un momento mi correo, en realidad esta presentación me motivó bastante porque es una discusión que yo elaboré en mi tesis de doctorado y que por azares del destino ya no seguí por la ruta del institucionalismo discursivo sino del institucionalismo histórico. En mi tesis de doctorado hice un estudio sobre la autonomía en el Banco de México y en el Instituto Federal Electoral. Ya me balconé con la edad,
todavía era Instituto Federal Electoral. Y acá me pareció muy interesante el poder del institucionalismo discursivo, porque yo partía, cuando estaba en el doctorado, de esto que ya nos decía el institucionalismo discursivo, pero yo todavía no tenía claro sobre que la ciencia, ¿no? El monetarismo, el keynesianismo, si bien están basados en modelos econométricos, tienen un componente, al menos en lo que los legitima, ideológico. De hecho, ya se han hecho trabajos sobre esta parte del papel de las ideas de John Keynes, pero también el papel de las ideas, por ejemplo, de el que escribe Libertad, Milton Friedman, que es quien escribe este libro, Libertad de Elegir. Entonces yo decía, es que esto que defienden en el Banco de México, que dicen que hay que elevar y elevar y elevar las tasas de interés, y la autonomía no se toca, ¿no? Que siempre ahí decían, la autonomía no se toca, con el INE no se decía, apenas ahora ya se dice, pero hace unos años, miren, hicieron y deshicieron con la autonomía del Instituto Federal Electoral, y todos los partidos metieron ahí su cuchara. Y entonces yo veía en el caso del Banco de México, decía, ahí nadie discute, nadie cuestiona la autonomía del Banco de México. Es más, al momento, si vemos las dos instituciones, nadie está discutiendo sobre la autonomía, nadie discute sobre el tema de la política económica, el rumbo de la política económica. Cuando Felipe Calderón dijo, hay que bajar las tasas de interés, como dicen los economistas, los mercados se pusieron nerviosos, en los medios de comunicación, organismos internacionales empezaron a decir que ya estaba prácticamente dañando la autonomía del Banco de México. Entonces yo me hacía esas preguntas, ¿por qué en este caso la autonomía, o sea, se tiene muy clara la autonomía como un aislamiento, y en el caso del Instituto Nacional Electoral, la autonomía, que ha sido uno de los elementos centrales en la construcción democrática de esta institución? ¿Por qué acá, cómo los partidos fueron justificando sus posturas, en donde en los hechos se partidizó? Entonces, me parece que este enfoque, a pesar de que no tiene tanta popularidad como el institucionalismo histórico, sí nos permite ver que los actores, precisamente que los actores no son individuos que no están insertos en un contexto político, social, cultural y económico específico, y que hasta el grupo al que pertenecen, lo que estudiaron, las escuelas que estudiaron, todo eso juega un papel muy importante en las ideas que van a defender, ya, y que van a tener lugar además en el campo de las políticas. En esta parte de la metodología, que me parece que es uno de los temas que podemos seguir trabajando en el nuevo en el institucionalismo discursivo, está por un lado lo que ya señalaba sobre los distintos ámbitos en donde nosotros podemos ver la disputa discursiva en torno a un tema determinado. Puede ser desde el aborto, puede ser desde los programas sociales, desde el papel del Estado, y por otro lado, hasta ya en el proceso de formulación de políticas públicas, ¿cómo se define un problema de política pública? ¿No? Desde ahí, de entrada, ya también Sejudo, que lo retomaba Alberto, Sejudo, en un libro precisamente sobre el discurso y política, en un artículo en un informe, ¿no?, como un working paper sobre discurso y políticas públicas, señalaba que hasta desde lo que vemos y dejamos de ver, ahí ya hay un componente ideacional. Y por otro lado, el que se aborde un determinado fenómeno y se justifica de determinada forma, no es algo, podemos nosotros decir es lo más apropiado, no es lo más apropiado, pero está cruzado por ideas, ¿no? E ideas en este proceso discursivo. Entonces, básicamente todas las políticas
sobre ciertos problemas, pues acá lo que nos permite ver este enfoque es que pues no hay una única opción, que las posturas van a ser defendidas por los actores de manera discursiva, y que en el tema del AIFA, bueno, el AIFA ha sufrido bastantes críticas, pero lo que también yo quería mencionar, y que sí están ahí las críticas, por ejemplo, en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es que yo revisé los informes porque recientemente elaboré un artículo sobre los dos proyectos y estaba contemplado, o sea, se decía así, se va a financiar con el TUA y con asociaciones público-privadas, pero el problema, y lo encontré en la Auditoría Superior de la Federación, es que el TUA solo iba a abarcar la primera fase del proyecto, pero resultaba que el proyecto comprendía 4 fases de aquí hasta 2045. Entonces, esas 3 fases restantes, no había garantía sobre cómo se iba a financiar. O sea, también ahí está otro problema, y el gobierno de Enrique Peña Nieto lo justificó como lo más apropiado en ese momento, y gracias a eso impulsaron. Ahora bien, en cuanto al tema de Eduardo Veraste y Xóchitl Gálvez, creo que es una cuestión muy interesante porque precisamente sabemos que Eduardo Verástegui no va a ganar porque, o no sabemos, ¿no? Pero no sé, no quiero decir pero quién sabe, ¿no? En política nada está escrito, pero vamos, tiene pocas posibilidades porque está manejando un discurso, pues, que es un tanto más centrado en ciertos sectores de la sociedad más conservadores, y que ahorita lo que estamos viendo, al menos en el tema de, hasta podemos revisarlo en las últimas encuestas de cultura política, pues hay un consenso hacia una mayor participación del Estado en la atención de políticas y de problemas. Y no es casual precisamente que Xóchitl Gálvez se esté encauzando hacia esa postura más, no sé, no totalmente cercana, pero sí más en consonancia pues con el tema de seguir manteniendo esta parte que ha sido además uno de los sellos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que le puede restar apoyo precisamente de los sectores más conservadores del Partido Acción Nacional, que comulgan más con las ideas de Eduardo Verástegui. Entonces, acá, en este tema ya de lo ideacional, me parece que este enfoque pues, nos ayuda a entender cómo los actores toman sus posturas, sí, a veces con base en el Vox Populi, pero ya a la hora de materializar políticas públicas, pues con base en teorías, con base en informes que no carecen de neutralidad y que no son las únicas opciones posibles, y que a su vez estos son defendidos precisamente con base en los intereses que defienden a su vez estos actores. No sé si espero haber quedado, y voy a compartir mi correo electrónico para poder circular la bibliografía más importante, que considero más importante en la discusión institucionalista discursivo. Muy Muchas bien. gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o pregunta a nuestra invitada? De los que están en el, en el, en el seminario de manera virtual, sírvanse a levantar la mano, si no, pues no sé, creo que... Luis Rodrigo, adelante Luis Rodrigo, te voy a dar el uso de la voz. Ya, ¿listo? Luis Rodrigo, tienes tu micrófono apagado. Pero no tiene problemas. Te voy a leer la pregunta que nos acaba de plantear por el chat. Dice así:
Desde la perspectiva neoinstitucionalista discursiva, es pertinente el uso del concepto anomia, tanto social como institucional, como herramienta explicativa, partiendo que el comportamiento anómico conduce al desorden social. Sí, mira, es posible hacer hacer esta confluencia. Mira, uno de las características de este enfoque es que precisamente puede entrar en discusión con los otros enfoques institucionalistas, y en particular ya decía, con el histórico y con el sociológico. Y en el sociológico, evidentemente, esta parte de la anomia es muy importante, en tanto que, como ya comentaba hace un momento, una de las preguntas centrales en el institucionalismo sociológico es la validez de la norma, ¿no? ¿Por qué una norma deja de ser válida? Y esto nos lleva evidentemente al concepto seminal, que es el de la anomia. Fíjate que en los distintos investigaciones que he explorado, no he visto la utilización de este término, pero porque es propiamente del instituto, va más de la mano con el institucionalismo sociológico, pero sí considero que hay, al menos en el análisis ya contextual, cuando hacemos este trabajo del análisis de una política, cómo surge además una política a lo largo del tiempo, cómo toma forma los resultados y cómo se justifican estos resultados. Por supuesto que nosotros podemos utilizar estas categorías en el análisis politológico. Me parece que es una de las grandes potencialidades de la sociología, que nos ha brindado herramientas que nos refuerzan la perspectiva politológica, y que yo soy socióloga, entonces yo sí lo tengo que decir también. La ciencia política le debe mucho a la sociología, ¿no? En ese sentido, hasta la propia discusión de las ideas, del papel de las ideas, tiene un importante componente del aporte de los sociólogos. Michel Foucault, por ejemplo, que filósofo, sociólogo, Pierre Bourdieu, Gramsci, y Habermas, ¿no? Con esto de la esfera social, de la esfera pública, perdón, que es como el antecedente de la esfera discursiva de John Dreiser, en donde se inserta toda la discusión discursiva, y pues Max Weber. Hasta el propio Marx, ahí hay componentes de las ideas en su análisis. Muy bien, doctora Mariela Díaz. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta a nuestra ponente? Si no, pues estoy revisando. Si no hay ninguna, pues entonces me queda más que preguntarte y plantearte si algo que quieras resaltar, que haya quedado en el tintero, que quieras enfatizar, estimada Mariela. Pues con muchísimo gusto te escuchamos. Gracias. Hay un libro que a mí es como mi Biblia institucionalista, bueno, que tengo las fotocopias porque las saqué cuando bueno, esto ya se quedó grabado y estoy hablando de fotocopias, pero bueno, es un libro que se llama El surgimiento del neoliberalismo y el análisis institucional, de cuando yo estaba en el doctorado. Es un libro que ando además trayendo para todos lados. Y aquí yo se lo recomiendo para quienes, no solo para quienes están interesados en el institucionalismo discursivo, sino como un fenómeno, en este caso el neoliberalismo, puede ser abordado desde los distintos institucionalismos, lo que nos lleva a decir que en definitiva esta ni es la única perspectiva ni la mejor. Nos ayuda a responder ciertas preguntas de investigación, pero no es la mejor. Que en un momento se los escribo, y si lo encuentro todo en la red se los puedo compartir.
Entonces, se llama The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis. Es bien interesante porque el apartado sobre institucionalismo discursivo se abordan 3 experiencias y se utilizan distintas metodologías, hasta, por ejemplo, la cuantificación de palabras con base ya en herramientas de procesamiento estadístico para poder agrupar y para poder manejar un gran número de palabras que son construidas por medio de estas categorías, pero tomando como base la perspectiva institucionalista discursiva. También hay trabajos, de hecho el colega Alberto Espejel recientemente asesoró una tesis precisamente sobre la participación sustantiva de las mujeres desde esta perspectiva institucionalista y utiliza el Atlas TI. Entonces me parece que acá el potencial es que nosotros podemos utilizar una gran cantidad de estrategias metodológicas que pueden ir desde entrevistas, que pueden ir desde la revisión de información oficial, de información periodística, de artículos académicos, del procesamiento de un gran número de datos para poder dar cuenta del papel de los discursos y de las ideas particularmente, en los discursos entendidos como el proceso en el que están insertas las ideas y que permite que los actores las defiendan. Es un proceso, por tanto, el discurso, y que pues nosotros podemos usar una gran cantidad de metodologías para poder procesarlas. Yo voy a compartirles. Y pues agradecer infinitamente su atención, sus preguntas que son muy valiosas y que también me las llevo para la reflexión, para seguir trabajando en este tema. Agradecer al doctor Alberto Arellano la consideración. Espero que esta presentación haya cumplido con las expectativas y bueno, estoy a sus órdenes. Ay, creo que solamente lo pueden ver. Ya, a ver, todos, y bueno, estoy ahí, les comparto mi correo electrónico para los quienes estén interesados en este tema. Yo les puedo compartir bibliografía y pues están cordialmente invitados a Acapulco. Muchísimas gracias por la invitación. Pues agradecerte, Mariela, muchísimas gracias por tu tiempo y yo creo que independientemente, pues obviamente de lo que se genera, digo, en el sentido de que al final este es un espacio lo más amplio que se pueda de escuchar diferentes perspectivas y planteamientos y posicionamientos. Obviamente tiene una intención haberlo titulado así. Cuando se propuso el seminario Kratos, no está abocado única y exclusivamente a la ciencia política como tal, sino es un espacio interdisciplinario y por lo tanto, al final de cuentas es eso, ¿no? Que cumpla con la cuestión del debate, del intercambio de ideas y precisamente, pues es interesante lo que planteas, habrá que ver cómo lo recibe cierta parte y ya sé cómo puede haber gente que lo puede rechazar, puede haber también gente que sí coincide contigo, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas es eso, ¿no? Que así como en la cuestión democrática, también como debate y el espacio de lo público, también existe también en el debate de la ciencia, ¿no? O de las ciencias en general. Pues algo que quieras comentar ya para despedirnos y agradecerte. No, pues nuevamente muchas gracias y pues sí, al final estas son propuestas. Yo sí soy un tanto más muy utilitarista con las perspectivas teóricas, lo que me sirva para responder ciertas preguntas de investigación, aunque he de confesar que tengo mi corazón en el institucionalismo discursivo, histórico, ahí está, y aunque no quiera, siempre termino citando a Charles Steele y a
Peter Evans, a Max Weber, pero yo acá lo que les invitaría es a que nosotros podamos sumergirnos en todas las perspectivas que podamos, a que conozcamos, y eso pues nos va a ayudar en nuestra formación, básicamente, ¿no? Y que todas las perspectivas además tienen sus críticas, como ya lo decía Thomas Kuhn, tienen sus potencialidades para responder ciertas preguntas de investigación. Y pues si me mandan un correo, yo ahí les compartiré la bibliografía y pues si puedo, el libro completo, que miren, la verdad es que es una belleza de libro, por el análisis que hace sobre un fenómeno del neoliberalismo desde los distintos institucionalismos. Pues muchísimas gracias, Mariela, y muchísimas gracias a los asistentes quienes de manera constante están en el seminario Kratos, y a los que nos escuchan y ven por las redes sociales y los canales de comunicación. Desearles muy buenas noches y agradecerles su presencia en nombre del Colegio de Jalisco en el seminario Kratos, que es un seminario de estudios multidisciplinarios, y pues desearles muy buena noche y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense y que estén muy bien.